Buenas a todos, soy Francesc Román y hoy os voy a enseñar a cómo dibujar una parábola si nos dan su foco y su directriz. Muy bien, para hacerlo, primero de todo tenemos que saber que la parábola tiene un vértice, es decir, el punto que va a estar más cerca de la directriz. Este vértice se va a encontrar a la misma distancia del foco que de la directriz, tanto en el punto medio entre estos dos. Así que bastará con encontrar el punto medio y ya estaría. Muy bien. Vale. Esto será el vértice, eso. Entonces, ahora tendremos que empezar a encontrar puntos de la parábola. Para ello, lo que haremos será dibujar una recta cualquiera que pase por el foco y se cruce con la directriz. Esta recta chocará con, pasa por el foco, corta con la directriz, pues hacemos una recta perpendicular a la directriz y que pase por el punto de intersección entre la recta que hemos dibujado previamente y la directriz. Y luego, para encontrar el punto de tangencia y la recta tangente de la parábola, nosotros sabemos que ese punto tangente es un punto de la parábola. Por lo tanto, hacemos la mediatriz de el punto de intersección y el foco, y esta mediatriz será la recta tangente de la parábola. Y el punto donde corte con la perpendicular a la directriz será el punto tangente y también será un punto de la parábola. Entonces ahora bastaría con ir haciendo rectas que pasen por el foco y corten con la directriz y así conseguiríamos dibujar una parábola. Yo, para enseñaros cómo quedaría la parábola, lo que voy a hacer va a ser decir que este punto de aquí me deje marca y iré moviendo la recta en sus infinitas posiciones y, como veis, va dejando su traza hasta que llega al infinito y desaparece, y cuando vuelve por la parte de arriba sigue dibujando la parábola hasta que termina. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.